Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este módulo 3, al que llamamos Contenidos en Común, Disciplinas en Contexto, hacia una didáctica para todas y todos. En este módulo vamos a abordar todo lo relacionado a lo curricular y lo didáctico. Me va a acompañar en esta clase Gaspar Aita y también va a estar Silvia Rossi, como siempre, en la parte técnica y en los controles. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Para comenzar por ahí este recorrido, están buenas las palabras de Freire cuando dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Pero la pregunta que nos viene enseguida es cómo crear esas posibilidades. Y por ahí una manera puede ser partiendo desde el entorno donde viven las estudiantes y los estudiantes, poniendo en discusión por ahí problemáticas comunes. La educación problematizadora de Freire tiene como uno de sus rasgos más fuertes el trabajo desde la praxis dialógica. O sea, una metodología que permite permear el territorio en la escuela y viceversa, ¿no es cierto? Pluralizar las voces, democratizar el aula, poner a las disciplinas en contexto, ofrecer contenidos en común y concebir a los conocimientos desde el entorno. Por ahí, para crear esas posibilidades de construir o producir conocimiento, tal como lo decía ahí, lo planteaba Freire, posiblemente tengamos que analizar los niveles de los contenidos que vamos a enseñar. Algunos son más específicos, más abstractos, otros más generales, más macro. Bueno, por ahí en esta aventura es la que nos vamos a meter en este módulo. Bueno, le doy la bienvenida a Gaspar. ¿Qué tal, Gaspar? ¿Cómo andás? Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola a todas, a todos. Espero hayan tenido unas lindas vacaciones y qué bueno que podamos retomar con estos encuentros. Sin duda son todos temas muy interesantes los que fuiste planteando. Me gustó mucho esto de la educación problematizadora, hablar del entorno, hablar de praxis dialógica, de la pluralidad de voces. Así que, bueno, se me ocurre que a medida que vayas desplegando un poco tus temas, voy a tratar de ir haciendo algunas contribuciones, sobre todo en estos, justo en estas categorías que les señalé recién. Así que, bueno, dale, arrancá nomás y después nos vamos entramando. Muy bien, Gaspar, gracias. Por ahí empezar hablando algo sobre el marco, el enfoque y la propuesta áulica, me parece diferenciar estos tres espacios. Y por ahí en general se tienen ciertos marcos generales para la tarea pedagógica desde donde se orienta un proyecto y se piensa la educación. Estos marcos teóricos luego tienen que ser materializados en el aula, implementados en cada espacio curricular, en cada propuesta, y acá es donde creo que se generan los mayores conflictos, debido a que muchas veces el marco no es muy claro ni tangible, o porque choca con la práctica docente que tradicionalmente se lleva adelante en las escuelas, o con la misma realidad a veces choca. La metáfora del marco, el marco, cuando hablamos de marco hablamos de una metáfora, que es como un recuadro por donde se va a mover una determinada propuesta didáctica, curricular, pedagógica, requiere algún nexo para su llegada dentro del aula. O sea, ese nexo entre la teoría y la práctica didáctica se ocupa también con otra metáfora, que es la metáfora del enfoque. Acá resulta superlativa la presencia del dónde y cómo enfocar dentro de ese gran marco, que podemos decir que a priori es poco tangible. Es decir, tenemos un marco general, pero necesitamos saber cómo enfocarlo, o ver cómo enfocarlo para que se materialice realmente dentro de un aula. Y por ahí esta instancia permite que la política pedagógica del marco no quede diluida entre palabras bonitas. La educación popular, esto lo vamos a repetir mucho con Gaspar y lo venimos diciendo, que es praxis, es sin duda un ejemplo claro
donde el marco, un marco sociológico, epistemológico, pedagógico, es continuado por un enfoque muy preciso, y es mediante la acción dialógica, la educación problematizadora, transformadora, que se despliega, y creo yo que con creces en el aula. Freire tenía un manejo de estos dos mundos, o sea, entre marcos teóricos y prácticas concretas. Y esta es otra gran garantía que aporta su mensaje pedagógico, ya que podía estar a lo mejor dando una conferencia por la mañana y a la tarde dar clase en una favela. Entonces me parece que ahí hay una gran potencialidad en el mensaje de Freire. Y en resumen podemos decir que el enfoque, donde vamos a mirar ese marco, tiene que ser claro, fundamentado por ese marco obviamente, pero tiene que también ofrecer garantías de que se posibilite su materialización dentro del aula. Para esto, digamos, la propuesta es trabajar en esta clase 1 del módulo con el marco pedagógico epistemológico, en la clase 2 con el enfoque didáctico curricular y en la clase 3 con la propuesta áulica. Es decir, vamos partiendo del nivel de lo más grande, la idea, el marco, después el enfoque, cómo enfocar en ese marco, y después vamos adentro del aula a trabajar lo que es la didáctica. Bueno, para esto para ir definiendo este marco, vamos a ir viendo algunas ideas en esta clase. Bien, una es la de tener presente que las disciplinas están en contexto y que hay una genealogía del conocimiento. Y acá podemos decir que desde lo curricular se propone un abordaje de contenidos, o lo que proponemos acá, un abordaje de contenidos localizados, que partan desde el entorno, en lo situado y tangible de una situación o problema, para después sí planificar proyectos interdisciplinarios. Todo conocimiento surge en un lugar y un tiempo específico, y no en otros. Y son procesos sociales y no obras de genialidades solitarias, ¿no es cierto? Un recorrido que se plantea desde el contexto permite tener en cuenta la genealogía de esos conocimientos. Es decir, existe un contexto de descubrimiento donde se cobijan las teorizaciones y los enunciados. Es decir, hay un mundo desde el cual parten los conocimientos. Y después hay otro contexto que es el de justificación, donde se teorizan esos conocimientos. Y después hay otro contexto en el cual se van a aplicar. En estos contextos, me voy a aclarar esto, que si bien tienen un recorrido, no hay una separación tajante. El positivismo sí pensaba eso, que había una separación tajante de cada uno de estos contextos. Esto lo vamos a desarrollar después un poquito más adelante. Y en este punto yo lo que quiero decir, en esto de que no hay separación y que hay un contexto de descubrimiento y otro donde el cual se va a teorizar el conocimiento, lo que quiero decir es que no existen eurequismos, o sea, no es que un genio vino un día y con una genialidad innata dijo eureka y descubrió algo, sino que esos descubrimientos, los conocimientos se van desarrollando y se van aprendiendo en un contexto social, cultural e histórico determinado. Y en esto vamos a poner especial atención porque las ideas de esas genialidades que están encerradas en un garaje haciendo algo, atentan mucho contra la inclusión, porque se fundamentan en un determinismo. Y acá me gusta citar a una epistemóloga feminista que se llama Donna Haraway, que dice un poco esto, que la gran mayoría de los contenidos que llenan nuestras currículas y que traemos desde la modernidad, les pertenecen en general a hombres blancos de la aristocracia. Es decir, llevan impresas algunas cuestiones de género, raza y clase. Y muchos de estos determinismos se aprenden sin ser enseñados, implementados mediante el código de Bernstein. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado en clases anteriores? Y por eso me parece que antes de planificar un espacio curricular o de armar una lista de contenidos, es interesante hacer un ejercicio reflexivo sobre la currícula de nuestras materias, analizando la genealogía de los conocimientos, las transversalidades de los contenidos y también los códigos con los cuales conviven. Convivieron cuando se descubrieron y conviven también en el aula. Y para eso, por ahí planteamos algunas ideas que después las vamos a ir desarrollando, pero una de una currícula que parta desde los entornos.
Y seguramente una currícula que parta de los entornos concibe una integralidad y una construcción social de los saberes. Pondrá también un tratamiento en común de los conocimientos y puede comprender también los distintos niveles de complejidad que se pueden presentar en las aulas plurales, que son las aulas que tenemos generalmente, que habitamos. En esta organización curricular se parte también desde lo macro, lo que todas y todos podemos conocer, hablar, experimentar, que se ubica siempre en el contexto y que es concreto, además. Y después de eso, poder profundizar hacia lo submicro y simbólico de cada disciplina o de cada conocimiento. Es decir, lo más abstracto, lo más atomizado. Estas profundizaciones dependerán seguramente de las posibilidades de cada realidad. Pero al tiempo también esto lo que permite es desarticular las tensiones que muchas veces se dan entre la inclusión y el conocimiento, como si fueran campos mutuamente excluyentes. En esto también, que es un punteo general, estoy dando, después vamos a ir profundizando en cada uno de estos a lo largo de las 3 clases. También en la clase 2 vamos a trabajar sobre un enfoque específico para estudiar, y que es el enfoque va a ser el CTS, que es Ciencia, Tecnología y Sociedad, que lo que hace es estudiar las ciencias, las tecnologías y sus implicaciones sociales. Y en esto aclaro algo que ahora seguramente va a desmenuzar mejor Gaspar, que es que el CTS está enmarcado siempre en una educación en contexto. Por eso une las ciencias más duras con las ciencias sociales, pero sí es un movimiento y un enfoque que parte de Estados Unidos y de Inglaterra, y que a veces se presenta un poco ajeno a nuestra realidad. Y por esto no tenemos que descartarlo, porque es muy interesante las potencialidades que nos muestra y que en la clase 2 lo vamos a ver. Pero sí, me parece que es fundamental pensar este enfoque desde las pedagogías críticas latinoamericanas. Bien. Para esto, y digo estas palabritas y le paso a Gaspar, que seguramente va a tener que decir en esto, podemos pensar dimensiones para el abordaje de este marco, y que este marco después se va a materializar en el enfoque y se va a materializar verdaderamente en el aula. Y para esto proponemos 3 dimensiones como marco general sobre lo cual se puede dar un abordaje concreto dentro del aula. Y para esto planteamos una dimensión que es la dimensión epistemológica, una dimensión curricular y una dimensión didáctica. Estas dimensiones en sí mismas dan cuenta de los 3 niveles planteados antes, o sea, del marco, el enfoque y la propuesta áulica. Y es por ello también que posicionamos en primer lugar a la epistemología, porque creemos que esta es la base para poder pensar tanto lo curricular como lo didáctico. Sí, Lucas, desde ya que son apuestas reflexivas y de acción muy interesantes y muy necesarias. Y entonces, como dijiste vos, creo que podría hacer algunas contribuciones, compartirles algunas cositas en relación a los enfoques, digamos, a esto primero que vos mencionabas, a los enfoques pedagógicos y epistemológicos, que son inseparables, como bien dijiste vos, Lucas, al principio, de lo político y lo ideológico, ¿no? Que considero, digamos, estas 2 dimensiones como aspectos inherentes a nuestra práctica educativa. Entonces, quizá arrancaría recuperando y reescribiendo algunos interrogantes que despliegan y dan fundamento a un librito muy lindo que escribieron María Cristina Martínez Pineda y Emilio Gutiérrez, que son ambos investigadores y docentes latinoamericanos, y que en esa obra plantean dos preguntas, ¿no? Plantean más, pero digamos, separé estas y
y les cambié algunas palabritas, digamos, como para que la podamos compartir acá. La primera es, ¿qué puede aportar la escuela y los sistemas educativos para que la educación pueda ejercer su función social y política, contribuyendo a la construcción de escenarios de futuro con condiciones dignas de humanización para todas y para todos, ¿no? Ese es el primer interrogante, que también si uno mira, digamos, lee los diarios y mira los portales, digamos, uno se puede empezar a posicionar en esos sitios, en esos entornos, digamos, que vos mencionabas. Y el otro interrogante es, ¿de qué manera resistir y revertir desde abajo y desde adentro, ¿no? Yo les hablaba la vez anterior de estas políticas prefigurativas, ¿no? Mediante una praxis crítica, retomando también esa categoría que después la podemos desplegar un poco, los influjos que provienen de los modelos, ¿no? Y de las políticas individualistas, cosificantes, violentas, ¿no? Expulsivas, patriarcales y autoritarias, ¿no? Para retomar también algunas de las cuestiones que vos fuiste planteando. Que son, todos estos son aspectos y realidades que creo nos indican que estamos necesitando un posicionamiento que nos dé un nuevo sentido y que nos abra a nuevas perspectivas para nuestras escuelas, ¿no? En tanto son capaces de transformar de alguna manera la realidad, ¿no? Son enfoques que permitirían volverlas nuevamente a ser un escenario significativo, necesario para las y los jóvenes, ¿no? Y entonces construyendo con ellas y con ellos desde abajo otros modos de vinculación, de subjetivación y de producción de sentidos, de saberes y conocimientos, que es un poco lo que vos fuiste adelantando. Y es por todo esto que me gustaría entonces hablarle de las pedagogías críticas, ¿no? Las que actualmente se vienen elaborando en Latinoamérica a partir de experiencias y teorizaciones, que son las que personalmente más me gustan, pero también voy a mencionarles una categoría que trabaja Henry Giroux, que también, digamos, es ya un clásico de las pedagogías críticas, ¿no? Así que, bueno, se me ocurre que a partir de estos temas que venimos hablando, podemos ubicar, digamos, como este gran enfoque y como un posicionamiento a las pedagogías críticas en y desde Latinoamérica, ¿no? No tengo intenciones de profundizar en cuestiones históricas, porque eso nos llevaría ya de por sí varios encuentros, ¿no? Pero sí me gustaría destacar algunas características que puedan servirnos para reflexionar y para actuar en nuestra praxis educativa. Cada una y cada uno desde su propio lugar, junto a otros y otras, ¿no? Lo primero que podemos decir es que las pedagogías críticas se caracterizan por reconocer la politicidad de toda práctica educativa, ¿no? Y que ésta se encuentra entrelazada a proyectos históricos, sociales, económicos y culturales. Entonces, los proyectos que surgen a partir de ella no se van a limitar a intervenir solo en las condiciones educativas o en lo que pasa dentro de las aulas, ¿no? Sino que tienden a apuntar a la transformación del conjunto de las relaciones sociales de dominación, de opresión, de marginación, de violencia social, ¿no? Solo por mencionar algunas cuestiones. Otra de sus características es la de una posición contrahegemónica inherente a estas prácticas, ¿no? Que se manifiesta en su voluntad por enfatizar sus vínculos con la cultura popular y con los sujetos que los autores, las autoras llaman subalternos, ¿no? Y que entonces estas propuestas toman forma a partir de las demandas de los oprimidos y las oprimidas, ¿no? Para utilizar estas palabras de Freire, de Fanon, ¿no?
de los explotados, las explotadas, ¿no? En todo sentido, denunciando y resistiendo diferentes formas de control, segregación y exclusión, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas contrahegemónicas van asignando relevancia a los procesos dialécticos y de concientización, ¿no? Ahí nos vamos acercando entonces también a esta cuestión freiriana que vos decías, Lucas. Y entonces otorga protagonismo a las y los jóvenes, ¿no? En una práctica dialógica, ¿no? A partir de un proyecto político-pedagógico, coherente con la prefiguración de otro tipo de sociedad, ¿no? Me gusta este tema que fuiste eligiendo porque nos permite de alguna forma ir retomando y reconceptualizando muchas de las cuestiones que fuimos hablando en encuentros anteriores. Otra cuestión que tiene que ver con el entorno que vos decías, y es algo que a mí personalmente me gusta mucho, es esta característica de ser pedagogías territorializadas y territorializadoras, ¿no? Es decir, que asignan importancia a lo propio, a lo local, a lo situado, ¿no? Para superar un pensar dependiente, colonizado. Y entonces valora y recupera aquello que generalmente se mantiene para las escuelas, incluso para las políticas educativas, de alguna manera oculto, marginado por el eurocentrismo occidental. Uno lo dice así tan amplio y parece una cosa meramente discursiva, pero cuando uno ve los textos, los materiales que a veces vamos trabajando, las nociones de historia, de geografía, tienen una carga muy grande y todavía con mucho peso de este eurocentrismo occidental, ¿no? Y entonces, al ser prácticas territorializadas, reivindican las particularidades de la experiencia latinoamericana, ¿no? Identificando nuestras problemáticas, nuestras necesidades, y así tratar de potenciar un proyecto descolonial, ¿no? Entonces se va entramando con saberes populares, con proyectos, economía solidaria, con cooperativas, ¿no? Con teologías indígenas, que eso es importantísimo. Entonces va recuperando y reapropiándose de saberes, de cosmogonías, ¿no? De formas de ver el mundo. Estas palabras que suenan amplias, si uno las lleva al interior de cada currícula, como vos señalabas al principio, nos demuestra que todavía nos hace falta un movimiento fuerte también, ¿no? Al interior de los contenidos, digo. Bueno, y otra de las características de estas pedagogías es su posición ética política por la alteridad, ¿no? Es decir, por el otro, por la otra excluida, ¿no? Por el marginado, por la marginada, por esos sujetos periféricos, ¿no? Explotados, dominados que mencionábamos antes. Y entonces hay un colega chileno que se llama Fabián Cabaluz, que lo hemos mencionado en otros encuentros, dice que dicho posicionamiento por la alteridad es un posicionamiento ético-político que nos impulsa en el campo pedagógico a desarrollar procesos de aprendizaje del mundo y la realidad social desde la injusticia y la exclusión, ¿no? Pero también desde la esperanza. Y eso nos compromete a interpelar las cuestiones que tienen que ver con la justicia, ¿no? Con las luchas por la liberación de aquellos y de aquellas más vulnerados en sus derechos, y que no tienen la oportunidad de hacer oír sus reclamos de una manera efectiva, ¿no? Y ahí nos acercamos a este diálogo que intentamos mantener entre las escuelas secundarias y las de modalidad de educación especial. Y la construcción de estos enfoques, digamos, que no es algo meramente discursivo, según lo plantea un autor chileno, Rolando Pinto Contreras, él dice que para que eso pueda, digamos, llevarse adelante, entre varios factores, ¿no? Yo le voy a mencionar algunos. Uno tiene que ver con la reorganización del poder en los espacios organizacionales, ¿no? Y entonces, de esa manera uno rompe con aquellas prácticas elitistas y autoritarias, ¿no? Y trata de dar paso a prácticas más bien horizontales, participativas, ¿no? Solidarias, de acción colectiva y comunitaria, ¿no? Y después, otro factor podría ser la formación de juventudes críticas y transformadoras de la realidad, pero también de sí mismas, ¿no? Con prácticas de cuidado hacia uno mismo y hacia los otros y las otras.
Y esto lo traigo sobre todo, Lucas, porque a partir de las actividades que estuvimos pensando y esbozando, digamos, en los módulos anteriores, en los trabajos que se fueron produciendo para el módulo 2, en esos relatos, digamos, de experiencias que las y los docentes nos fueron compartiendo en los escritos, en los foros, dan cuenta de que ese proceso es material y objetivamente posible, ¿no? Y que en muchas escuelas y en muchos espacios eso se está llevando adelante, ¿no? Entonces, me parece que de esa manera uno empieza a pensar concretamente de que se puede avanzar hacia unas prácticas de posicionamientos críticos, ¿no? Bueno, paro ahí, después sigo con algunas otras cosas. Bueno, buenísimo, Gaspar. Y buenísimo lo que traes. Miras esto, de pensar un marco, un enfoque siempre desde un pensamiento crítico y transformador. También cómo vamos entramando los distintos módulos. Nosotros compartimos la clase pasada juntos, la última clase del módulo de Gaspar y la primera de este, también como algo de continuidad, pensándolo en algo continuo y que no son módulos separados. Y esto de que hablamos del marco, el enfoque y la práctica áulica es todo una misma mirada que es continuada y que es atravesada en todo lo que hacemos. Por eso también lo que Gaspar decía al principio, que es político, todo lo que hacemos es político, nuestro posicionamiento dentro del aula, nuestro enfoque, nuestra forma de leer la pedagogía. Entonces me parece que es interesante esto que trae Gaspar. Y bueno, a partir de esto, retomo el tema que había dicho de las 3 dimensiones que vamos a analizar en este marco, y con todo esto que trae Gaspar sobre específicamente de las pedagogías críticas latinoamericanas. Bien, vamos a avanzar primero con la dimensión epistemológica. Y por ahí acá tal vez abrir un poco al fundamento socioepistemológico. Bueno, antes de esto podemos decir qué se entiende por epistemología y qué entiende la Real Academia Española, cómo la define. Y define la epistemología como la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Más rápida y burdamente podemos decir, ya con nuestras palabras, con mis palabras, puedo decir que es una ciencia de segundo nivel que estudia las ciencias. Y por tanto, nos orienta a pensar sobre las disciplinas. Esto es muy interesante. Generalmente hablamos de las disciplinas y acá también desde la epistemología empezamos a pensar también sobre las disciplinas, sobre las materias que damos. Y en el terreno estrictamente pedagógico, una epistemología enraizada en un entorno específico será una socioepistemología que ponga, y que va a poner seguramente las disciplinas escolares en contexto. Entonces este primer movimiento es interesante para empezar a posicionarnos dentro de una disciplina o de un contenido específico. Lo otro es pensar que las ciencias, el conocimiento, pensarlo como construcción o procesos sociales. Es decir, como dijimos anteriormente, los conocimientos, inclusive aquellos que pertenecen a las ciencias exactas o experimentales, tienen una construcción social en sus procesos de creación y en el contexto social en el cual viven también los autores y las autoras. Y esto lo vamos a ampliar ahora brevemente. Digo 2 cositas más y después ya nos metemos en esto. Por otro lado, también los conocimientos no deslocalizados. ¿Sí? Esto nos permite hacer una acción reflexiva sobre la realidad. Un poco lo que decía Gaspar sobre el territorio. Y comprender esa construcción social del conocimiento, o sea que todo conocimiento es situado, nos permite también ejercitar la reflexión y la transformación social siempre que pensemos la pedagogía, la didáctica y el currículum desde el entorno, desde el territorio, desde la democracia y desde la descolonización. Por ahí problemáticas y conocimientos extraídos desde un contexto y que habiten en un contexto, es interesante para ver estas cuestiones que venimos hablando. Y también esto nos permite pensar no solo en contenidos de ciencias, sino también, y
por ahí podemos decir especialmente, contenidos sobre ciencias. Que por ahí generalmente siempre hablamos de lo que dice la materia, pero nunca hablamos sobre la materia. Eso me parece también interesante y que yo creo que es significativo en esto que venimos planteando. Bien, en cuanto a lo que había quedado en el tintero que les decía de los conocimientos y cómo se van moviendo esos conocimientos en la historia, podemos decir que hay un recorrido real de un conocimiento, que no está mediado por una asimetría. Y la idea acá no es hacer una clase de epistemología, sino que poner en discusión los movimientos que naturalmente tiene un conocimiento. El objetivo de este análisis, creo, es reflexionar sobre nuestras prácticas áulicas concretas y desde estas apreciaciones por ahí, contextualizar, avanzar en propuestas donde prime por ahí más bien el diálogo entre las disciplinas. Y por eso me parece que para tal fin vamos a diferenciar, pero sin hacer una distinción tajante, a tres contextos para subrayar la importancia que tiene el mundo, las creencias y la vida misma en la construcción del conocimiento, que siempre pensado como procesos sociales. Y de esta manera tenemos un contexto que es un contexto de descubrimiento, otro de justificación y otro de aplicación. Están entrelazados entre sí, pero hay tres etapas. En el contexto de descubrimiento, ahí se refiere todo al mundo donde se piensan las ideas, las creencias, el contexto histórico, social, político, cultural, económico, psicológico. El contexto de justificación es donde se definen las teorías científicas, los enunciados, las hipótesis y demás cuestiones. Mientras que, bueno, el de aplicación es donde se lleva ese conocimiento a la práctica. Es decir, nosotros partimos de un contexto, de un mundo en el cual se piensa una idea. Esa idea después se va a materializar, se va a teorizar y finalmente se va a aplicar eso. Pero no es que los conocimientos surgen así de la nada. Un día alguien se levanta una genialidad y dice, descubrí tal cosa, sino que hay un mundo que está ahí. Generalmente, el mundo ese es un mundo occidental, que eso está bueno, lo que decía Gaspar, de poder también trabajar sobre, ¿cierto? Y muy importante, sobre lo nuestro, sobre lo propio, sobre generar un contexto que nos permita hablar de lo nuestro en ese conocimiento. Y por ejemplo, podemos decir algo que nos ha sucedido a todos, a todo el mundo, y es la pandemia del COVID-19, ¿cierto? Que eso puede ser un contexto de descubrimiento que forzó seguramente el estudio de la infectología más que en otros momentos, debido seguramente a esta situación epidemiológica. Entonces vemos ahí como un montón de nuevos conocimientos sobre infectología surgieron porque había un mundo que hablaba y que sucedía algo. No es que alguien empezó a inventar cosas, sino que surgió algo, en ese mundo apareció con otro énfasis, a lo mejor la infectología, la epidemiología, y teorizó, apareció en hipótesis, enunciados, teorías, y que luego fueron aplicadas mediante tecnología, como pueden ser las vacunas, los barbijos. Pero a lo mejor este puede ser un claro ejemplo de estos contextos, cómo fueron apareciendo en un momento determinado. Y que también, si vemos que hay un contexto de descubrimiento, uno de justificación y uno de aplicación, también estaban todos mezclados esos, porque fuimos viendo también esos vaivenes y que es propio de la vida eso. En definitiva, lo que podemos decir es que un conocimiento aparece en un momento determinado y no en otro. Y está atravesado por cuestiones psicológicas, creencias, ideologías también. Y en ese contexto se teoriza y se aplica después en la sociedad. Pero por ahí siempre estos contextos están conectados, conviven. No hay una división tajante, lo que vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Y en relación a la enseñanza tradicional, podemos decir que hay una distinción de estos contextos que hace que solo se estudie en el ámbito escolar el contexto de justificación. Acá aparece un diseño curricular como una larga lista de temas sin historia, sin contexto, sin políticas. Son conocimientos que aparecen de la nada. Y la única posibilidad de sostener una educación bancaria, recordemos que
Freire la define como aquella educación donde se administran conocimientos, se los dosifica, se los transfiere a un alumnado en un acto meramente problemático de emisión-recepción. Y la única manera de sostener ese tipo de educación es mantenerse dentro del contexto de justificación, con contenidos que sean aislados del mundo. Entonces acá podemos preguntarnos cómo pujan el contexto y el entorno sobre el conocimiento a enseñar. ¿Qué resistencias plantea la educación bancaria? O sea, y podemos preguntar otra pregunta que es, ¿existe un conocimiento que no sea situado? O sea, ¿puede existir un conocimiento que no sea situado? Partiendo de estas reflexiones epistemológicas sobre ciencias, sobre el contexto, desde donde surgen los conocimientos y el entorno en donde se aplican, ahí sí podremos pasar a las dimensiones curriculares y didácticas, que involucran seguramente también a la justificación de los saberes, obviamente, ¿no es cierto? Estos tratamientos contextualizados podrían favorecer el tratamiento, qué sé yo, interdisciplinario, el diálogo entre los espacios curriculares y también, y sobre todo, la acción dialógica. Entonces, con esta dimensión epistemológica pasamos a la dimensión curricular. Y ahí creemos que los contenidos tienen que estar en común, pero con distintos niveles de complejidad. Pensar ese contexto o ese entorno que dijimos recién como inicio de una propuesta mediante una problemática o un proyecto y partiendo desde la realidad, ahí podemos favorecer la construcción de conocimiento por parte de las estudiantes y los estudiantes y desde un lugar común. Es decir, el planteo es dar contenidos en común, sin un trato diferencial según supuestas capacidades. Y la mejor manera, creo, de abrir la jugada en esta línea es partir desde problemáticas de las cuales todo el alumnado pueda hablar. O sea, ejemplos claros que permitan la acción dialógica, la democratización en la palabra y, en definitiva, cuestiones puntuales que acontecen en el mundo que nos rodea. No siempre el tema surge del interés específico de un grupo, sino que también problemáticas que es necesario tratar y cuyo interés se va construyendo en el camino. O sea, ese interés por esa problemática se va construyendo en el camino. Después, las profundizaciones sobre estos temas van a tener seguramente distintos recorridos según cada realidad, cada existencia, y por tanto tendrá distintos niveles de complejidad. Creo que una currícula pensada de esta manera puede desarticular esa tensión que hablábamos hace un rato entre conocimiento e inclusión. También, como vimos en la dimensión epistemológica, todo contenido surge en un momento determinado, en un mundo donde se discuten cuestiones específicas, donde se hablan de determinadas cosas y donde existen problemáticas territoriales, barriales, mundiales, y que hace que toda construcción de conocimiento sea social. Y este es un modelo que me parece que tiene que ingresar a las escuelas, a las aulas, a las didácticas y sobre todo a los diseños curriculares también. Entonces son contenidos que surgen de intereses, de necesidades de la comunidad, de particularidades, de problemáticas situadas. Teniendo en cuenta los contextos, los entornos, siguiendo la naturaleza de un conocimiento, podemos diseñar una currícula desde nuestra realidad argentina, santafesina, latinoamericana, con fundamentos propios de la epistemología del sur, de los saberes descolonizados y de las pedagogías críticas latinoamericanas, tal como Gaspar nos decía. Y con estos marcos se podrá avanzar en propuestas que hablen de conflictos e intereses propios y necesarios, y también necesidades de nuestras comunidades. Y digo, ahora la dimensión didáctica, hablamos de la dimensión epistemológica, la dimensión curricular y ahora la dimensión didáctica, y podemos decir que didáctica y contenidos y política van de la mano.
política no partidaria, ¿no es cierto? La política en relación a la didáctica de los contenidos. Y partiendo de una socioepistemología, como dijimos al principio, de esa dimensión, de un currículum que atienda al contexto, al entorno, a lo situado, podemos decir entonces que la selección de contenidos y de didáctica es política. Dar un contenido o no darlo es una decisión política que toma un docente. Aferrarse a una planificación o no es una decisión política. Aferrarse a una planificación que viene desde otro lado es algo político. De esta manera, los contenidos no están separados de las metodologías aplicadas. También las metodologías, o sea, las didácticas también son políticas y están muy relacionadas con el contenido. Por ejemplo, si yo el tema que tengo que desarrollar es la democracia, y ahora que se cumplen, ¿cierto?, 40 años, y para eso utilizamos metodologías que incluyen actividades como el dictado de la definición de democracia o unir con flechas, no estamos dando el tema democracia en la didáctica. Tan solo lo que estamos haciendo es dando información sobre la democracia. Para que se enseñe y aprenda el concepto de democracia será necesario, además de las cuestiones curriculares, utilizar metodologías que fomenten la participación de todas las personas, como foros, debates, problemas de resolución abiertas y demás. En cuanto a la educación problematizadora que habíamos dicho y que venimos charlando, avanzar en situaciones problemáticas, en un contexto problematizador, en un pensamiento crítico y transformador de la realidad. Y para eso es importante generar un contexto problematizador que sea favorable para poner sobre la mesa los contenidos en común y a las disciplinas en contexto. Unas problemáticas entendidas por todas las personas, con temáticas que congreguen también al diálogo plural y democrático. Entonces así cada persona podrá tratar el tema, seguramente con distintos niveles de complejidad, pero podemos estar hablando de eso. Siempre el primer paso, creo, es abrir la jugada con pensamiento crítico y acción dialógica. Y por eso creo que es necesario también abrirse a problemas, trabajar con problemas y proyectos que permiten horizontalizar el aula, que sean abiertos esos problemas, y en un diálogo sostenido entre los distintos espacios curriculares. Sí, Gaspar. No, sí, claro, Lucas, porque estaba pensando que de la mano de estos movimientos áulicos curriculares, ¿no? Que tienen que ver con lo problematizador, con lo transformador, ¿no? Bueno, se me ocurre que entonces podrían servirnos para hacer referencia a la categoría de praxis que nosotros venimos mencionando, ¿no?, desde el principio de los desarrollos, y que yo mismo, digamos, también se los mencioné como parte de las pedagogías críticas, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una pedagogía de la praxis, ¿no? Y es importante porque nos habla de la división que nosotros tenemos tan interiorizada entre la teoría y la práctica, ¿no? Justo que te metiste con la cuestión de la epistemología. También ligada a los sujetos que investigan, por un lado, y a los objetos que investigamos por el otro. Y entonces, la idea de praxis nos habla de que todos y todas formamos parte de esos objetos que estamos investigando y que no existe el orden de aparición de primero la teoría y después la práctica, ¿no? Hay algo ahí en el medio y hay un vínculo. Y entonces vemos que la praxis es un concepto que está ligado, que está unido de manera indisoluble al de liberación, ¿no? Y de hecho podemos encontrar vinculada en la noción de praxis a la pedagogía de la liberación de Paulo Freire
y a la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, ¿no? Y que no implica nada más la acción de interpretar la realidad, ¿no? Esto que vos decías, de dar la información, ¿no? O de tratar de entender, sino que sobre todo se caracteriza por transformar la realidad, ¿no? En tanto una actividad de transformación real, objetiva y material, ¿no? Y que no puede escindirse de los sujetos que realizan ese acto y entonces al transformar la realidad nos transformamos también nosotros mismos en ese mismo acto, ¿no? Por eso me parece es interesante hablar de praxis, ¿no? Y retomo las palabras de Fabián Cabaluz, que a su vez retoma algunas cuestiones de Enrique Dussel y nos muestra justamente cómo para lograr esas transformaciones es necesario desarrollar procesos de develamiento y desnaturalización mediante actos problematizadores, ¿no? Que contemplen formas de participación que sean más bien simétricas, democráticas, ¿no? Capaces de prefigurar nuevos y alternativos modos de relaciones sociales e institucionales. Y esto podemos llevarlo adelante en cualquiera de esas dimensiones que fuiste mencionando, Lucas. La epistemológica, la dimensión de lo curricular, la dimensión de la didáctica. Y esto también puede suceder en los espacios de la escuela secundaria y en las escuelas de educación especial. Es decir, no es que estos movimientos solamente podrían realizarlo las escuelas secundarias, mientras que las especiales no, etc. O sea, esto es algo que se puede hacer y se puede hacer en conjunto, incluso, ¿no? Bien, Gaspar. Buenísimo. Disculpen que se me cortó la cámara. Aparezco igual en la fotito. Sí, buenísimo lo que traes sobre la praxis tan importante. Y eso también me parece también traer acá la importancia de la acción dialógica y el conocimiento situado. Ya que hablamos de conocimiento situado, de contexto, es necesario abrir a la acción dialógica para que todo esto se dé, lo que dijimos antes. Y volvemos a traer a Freire acá. Paulo Freire también nos trae otra reflexión que nos enmarca en la acción dialógica y en la concepción, creo, de mundo. Y dice así: nuestro papel no es hablar al pueblo sobre nuestra visión del mundo e intentar imponerla a él, o sea, al mundo, sino dialogar con él, con el mundo, sobre su visión y la nuestra. Me parece una frase a mí tremenda esto. Creo que para lograr este diálogo auténtico, real y sincero, va a ser necesario planificar con pensamiento crítico, en clave emancipadora y con un enfoque claro que se posicione desde el contexto, partiendo desde el nivel macro, desde los intereses comunitarios y las problemáticas o conflictos que acontecen. Y creo que de esta manera se entrelazan las tres dimensiones vistas, la epistemológica, la curricular y la didáctica, para pensar un enfoque posible para el abordaje de proyectos, problemáticas y propuestas en nuestra escuela secundaria. Sí, tal cual. Y hacia ese tipo de prácticas me gustaría dirigirme compartiéndoles el concepto de voz estudiantil de Henry Giroux, ¿no? Un poco también para retomar y darle otras vueltas al tema de las culturas vividas y al concepto de voz docente que trabajamos en una de las consignas del foro para el módulo 2. En aquella ocasión pensábamos al lenguaje y a la noción de voz como uno de los lugares donde convergen el poder, la historia, la ideología y las experiencias, que lejos de ser la voz, lejos de ser un territorio neutral, dentro de las escuelas se encarga
a través nuestro, digamos, y de los formatos escolares, de legitimar formas y lógicas de dominación, ¿no? Pero también las voces, la polifonía de voces estudiantiles, así como dice Giroux, pueden convertirse en herramientas de lucha contrahegemónica, ¿no? Dentro del funcionamiento cotidiano. Y entonces, de esa forma, manifiestan los modos en que las y los jóvenes dan sentido a sus vidas dentro y fuera de las escuelas, ¿no? Que expresan y crean sus identidades, cambiando el foco en torno a qué se considera significativo y de quién será el capital cultural que prevalezca realmente como lo válido dentro de los salones, ¿no? Dentro de las escuelas. Y esto nos permitiría trascender aquellas perspectivas que dan privilegio a determinadas versiones del comportamiento, de los modos de aprender, de asignar y priorizar intereses y necesidades, ¿no? En referencia a las costumbres de los jóvenes, a los estereotipos que tenemos construidos acerca de la discapacidad, a la vida que le suponemos a las y los jóvenes con discapacidad, ¿no? Sus formas de actuar, vincularse, vestirse, de manifestar su sexualidad, ¿no? Y entonces aquellos discursos que logran surgir y expresarse, los que llegan a decirse abiertamente, ¿no? Nos expresan aquellos principios pertenecientes a diferentes grupos y clases con relaciones desiguales de poder, ¿no? Son vínculos antagónicos en conflicto permanente y en el cual estamos incluidos en tanto estas voces conforman una dinámica continuamente cambiante, ¿no? En la lucha por modos de ser, de nombrar, de organizar, de experimentar, de proyectar la realidad social. Por eso es importante que entre a jugar esas voces, ¿no? Lo que me gustaría pensar junto a ustedes es que es posible otorgar un protagonismo planificado y sistemático a las voces estudiantiles, ¿no? En cuanto a los modos de relación que puedan proponer, los significados, las prioridades que nos manifiestan, sus necesidades, sus intereses, sus proyectos, sus ideales, ¿no? ¿Qué quisieran transformar o crear? ¿Por dónde comenzarían sus revoluciones, ¿no? Y yo estoy convencido de que esto es posible de hacer si manifestamos y depositamos confianza en sus voces, ¿no? Voces tanto habladas como escritas y actuadas, ¿no? Porque más de uno de nosotros y nosotras lo hemos vivenciado cada vez que surge una situación de crisis en los barrios o dentro de las escuelas. Y entonces cuando le damos la oportunidad son los jóvenes los primeros en armar una colecta, unos carteles, una campaña solidaria, un viaje, una feria de platos, una jornada, etcétera. Acciones que luego se diluyen porque tenemos que en nuestra clase dar los contenidos y entonces cortamos toda esa potencia, pero que siempre queda en las aulas durante un tiempo hasta que incluso nosotros mismos nos encargamos de silenciarlo, ¿no? Mostrémosle que sus voces son importantes, tanto para ellos y ellas como para nosotros, en tanto docentes, que suenan distintas porque lo son, ¿no? Que pueden generar conflicto y disenso y eso no está mal, ¿no? Y porque a través de esas voces podemos construir esa práctica, esa praxis pedagógica que realmente tenga una vocación inclusiva y emancipadora. Bueno, Lucas, eso. Bueno, buenísimo, Gaspar, todos los aportes que fuiste haciendo en la clase. Por ahí ya vamos cerrando y un poco en la próxima clase vamos a avanzar en el enfoque didáctico curricular específico, o sea, el CTS, y en estrategias didácticas con miras en armar una secuencia didáctica interdisciplinaria como cierre del módulo. Esto ya lo anticipamos, cuál va a ser el trabajo final. Por ahí, como palabras finales, me parece interesante poder discutir a los conocimientos per se, o sea, el conocimiento en sí mismos, cuestión poco profundizada, creo, en la enseñanza. Y por otro lado,
Creo que cualquier cambio curricular y didáctico tiene que ir acompañado de un posicionamiento epistemológico, de un pensamiento profundo sobre los conocimientos, sus orígenes, certeza, los métodos de producción y las didácticas, pero entendiendo en cualquiera de los casos que estamos hablando de decisiones político-pedagógicas y que estamos en un territorio específico. Por eso, me parece, como para cerrar, decir que no es ingenuo lo que hacemos dentro del aula. Bueno, ya vamos cerrando y quedamos también con el foro. Se abre el foro de esta clase en el cual vamos a ir trabajando algunas temáticas y nos vamos a ir leyendo y vamos a ir reflexionando y compartiendo por ahí. Así que bueno, por mi parte, saludo, bueno, y que disfruten. Saludos, gracias por el espacio compartido. Bueno, nos estaremos viendo en las reuniones. Así es. Chau, chau, hasta luego. Gracias.